¿Vale la pena jugar Wuthering Waves en 2026? Estamos actualmente en un mercado saturado de gachas. Están por salir durante el 2026 como unos 7 nuevos juegos gacha. Venimos de un final de 2025 donde varios juegos gacha quitaron su sistema gacha para intentar competir en un mercado saturado, cosa que no les funcionó para nada. Por eso 2026 ataca de nuevo. Y sobre todo estamos en un mercado donde hay dos líderes claros, que son Hoyoverse con sus 3 juegos principales, y tiene algunos más y saldrán muchos más, y Kuro Games, que ha sido recientemente comprado por Tencent y tiene Wuthering Waves, los dos líderes del mercado de los gachas. La realidad es, si quieres entrar, quieres disfrutar y quieres jugar de este increíble título, a día de hoy merece la pena y es relativamente fácil ponerse al día e integrarse en el juego y en la comunidad de estos juegos. Dejar un buen like, una buena ultidía de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype. Tenéis una suscripción lunita todos los días solo por comentar, dejar un buen like y hacer todo esto anterior free to play apoyando el canal. Suerte a los ganadores, que le toque a quien más lo necesite. Que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar ahí un día más. Y vamos con ¿merece la pena Wuthering Waves en 2026? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, este vídeo que os va a encantar. Pues bien, todos los gachas requieren siempre de un proceso bastante largo, ponerse al día, las misiones, los personajes, enamorarse del mundo, pero también llegar a puntos late donde realmente uno siente la necesidad abrumadora de sacar los últimos personajes, de tener los mejores equipos, de conseguir mucho, en este caso astritas, pero los cristales de forma general, que es la moneda de todos los gachas, y también entrar en el bucle de ponerse al día con este sistema de diarias y resina que tienen esta clase de juegos. Para empezar, ¿cuánto de amistoso es en este caso Wuthering Waves, tanto con el jugador nuevo para que puedas ponerte al día, como con el jugador de forma general, que es normalmente el problema principal de los gachas, y es que las empresas solo quieren exprimir a los jugadores y suele haber un trato no tan amistoso y no tan cordial hacia el jugador? Pues bien, la respuesta número 1 de cuánto cuesta ponerse al día en este juego, ya que a día de hoy los juegos como servicio cada día son más extensos, más largos, más complicados y requieren de más inversión de horas de tu tiempo para realmente llegar a un punto en el que disfrutes de los endgames, del late game o de principalmente todos los modos de juego que te puede brindar, porque muchos están bloqueados con simplemente tiempo de juego para poder acceder a ellos. La realidad es que le daría un 8 de 10 para empezar. Como tiene botón de skip, que lo repetiré con mucho orgullo en todos los juegos porque vengo de la comunidad del otro juego de Genshin Impact que no tiene botón de skip, pues es fácil ponerse al día. Y de hecho, ya lo he dicho en otros vídeos, es tan buena la historia principal a partir de la 1.0 después de Costa Negra, que realmente se disfruta y te dan ganas de no abusar del botón de skip para la historia principal, sí para las secundarias obviamente, que la media de una secundaria es de 1 minuto, 2 minutos, y esto es muy aceptable, con lo cual básicamente el proceso de que un jugador nuevo se ponga más o menos al día, si eres un turbo viciado increíble, va a ser de unos pocos meses, de hecho 1 o 2 meses, y si vas a un ritmo más tranquilo igual puedes ponerte al día en unos 4 o 5 meses. Eso está espectacular, y llegar a late para poder disfrutar de la mayoría de oportunidades del juego en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que Wuthering Waves también tiene 2 años, es una cosa muy buena, y es menos la 1.0, la exploración y la historia de ese principio, donde sigo pensando que deben hacerle un pequeño rework, porque es posible que muchos jugadores arranquen ahí y digan, bueno, igual no me atrapa tanto el juego. Quien esté viendo este vídeo intentándolo y ella pasa por esa experiencia, se pone bueno después de Costa Negra. Simplemente rushear ese principio, dejarlo luego para más adelante y poneros en ese punto, porque a partir de Costa Negra y Rinastita de verdad que sí se pone bueno. Y ya es más de la mitad del juego a partir de esa parte, así que realmente es increíble. De hecho es el 70%. Sí es una experiencia espectacular para un jugador nuevo y es fácil ponerse al día. Siguiente, realmente qué tan bien se porta la empresa y qué tan amistosa es con los jugadores. De nuevo le daría, y porque no llevo más tiempo jugando, un 8 de 10. Porque a diferencia de, bueno, vamos a decir, las otras empresas de juegos gacha, en este caso sí se nota que se han esforzado mucho
por mejorar la historia, por mejorar el combate, por mejorar los personajes, por mejorar la experiencia del jugador, por mejorar las recompensas, por añadir el botón de skip, por guardar un equilibrio entre maximizar los beneficios de la empresa, que es por supuesto la prioridad número uno seguramente, y que los jugadores tengan realmente todas las calidades de vida necesarias para poder disfrutar al máximo del juego, se nota. Sigue habiendo un problema que he de mencionar con el tema de la optimización continua. De hecho, hace poco ha habido otra vez una funa por la optimización, lo que de hecho yo pienso que están trabajando en arreglarlo porque les perjudica. Es decir, hay muchos jugadores de móvil que no juegan en móvil y van a PC a jugar, y no todo el mundo tiene un PC en la mano 24 horas, con lo cual te pierdes la oportunidad de jugar en cualquier sitio, en cualquier momento desde el celular. Pero sobre todo hay mucha gente que directamente, si no puede jugar en celular, no juega al juego, entonces están perdiendo jugadores. Y el tema del PC igual, mucha gente juega en PC, pero si tiene problemas en PC termina dejándolo de jugar, teniendo en cuenta que la oferta a día de hoy de juegos gacha es enorme y puedes irte a cualquier otro directamente si el Wuthering Waves no te va. Pero aparte de eso, hasta ahora la mejora ha sido constante, y este vídeo lo estamos viendo a las puertas de su siguiente aniversario. Si estáis viendo este vídeo porque el aniversario hubo un boom espectacular, lo hicieron bien y ha habido buena publicidad, esa es la confirmación directa de que por supuesto que merece la pena. Puede ocurrir que el siguiente aniversario reciba muchas expectativas y luego no sea tan bueno, porque he de decir también que su primer aniversario fue una decepción, porque la gente se hizo unas expectativas bastante altas y luego no cumplieron. Puede pasar de todo. Siguiente. La economía, sobre todo, de conseguir astritas, en este caso los cristales o la moneda del juego, que son astritas, para poder sacar más o menos lo que quieras. De nuevo, le voy a dar otro 8 de 10. Y no, este vídeo no está patrocinado por Kuro Games, es la realidad. Yo me he puesto al día en Late y hemos creado este canal que cumple un mes. Creo que en estos días, dentro de 1 o 2 días, cumple un mes este canal. Gracias a todos los que habéis estado desde que inició, ya ha pasado un mes. Y ha sido una maravilla el ponerse al día y poder conseguir equipos y personajes, por 2 motivos principales. Motivo número 1. En todo el mapa, si tú ahora mismo haces, digamos, un rusheo, que es bastante cómodo de hacer más que en otros gachas, y tiras, digamos, una temporada intensiva en rascar todo lo que por defecto te da el juego base hasta la actualización a día de hoy, y luego encima estás al día con las actualizaciones también sacando todas las astritas de cada actualización, te dan aproximadamente de media un pity entero por cada actualización si eres free to play, y luego en todo el mapa a día de hoy un cálculo aproximado de unas entre 50.000 y 60.000 astritas, que poca broma a día de hoy. Cuesta unas 16.000 astritas, 100 deseos, con lo cual un personaje cuesta unas 12.000, 13.000, con lo cual te da para sacar unos 4 o 5 personajes o menos, pero con sus armas, teniendo en cuenta que los equipos en Wuthering Waves hay otro punto súper importante, y es que la mayoría de gachas son de 4 personajes y aquí los equipos son de 3 personajes, con lo cual tienes una ventaja muy grande porque puedes armar más equipos sacando más cantidad de personajes. Pero es que además el banner de armas no tiene 50-50, y si tú sacas un pity al de armas, sacas el arma, lo que significa que también es más fácil conseguir personajes con armas, lo que también significa que es más sencilla gestionar la economía y tienes menos gasto que la mayoría del resto de gachas, con lo cual punto número 1, la primera mitad de si puedes ponerte al día con los personajes y los equipos, es el gacha a día de hoy con más calidad de vida a la hora de que alguien se pueda poner al día con personajes y equipos. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y aquí viene la segunda mitad de la explicación, y es que los personajes en este juego rerunean mucho más rápido. Rerunear es que vuelven, básicamente. Mucho más rápido que en otros gachas. Hay otros gachas donde los personajes igual tardan como mínimo casi medio año en volver. Porque obviamente, lo que expliqué en otros vídeos también, que el personaje de un gacha es su producto principal, el gacha se basa en venderte ese personaje y entonces quieren utilizar todas las tácticas posibles y sesgos psicológicos para darle valor. Es decir,
el tema del coste de oportunidad, el tema de pues todo de que vuelva muy tarde y tú digas, ay, si no saco ahora este personaje, igual no viene en 6 meses y a veces en un año en algunos casos, y sabéis de qué casos hablo, de muchos gachas, igual tengo que, si no me caliento ahora y gasto dinero, igual lo pierdo y no completo mi equipo y esto y lo otro. ¡No! Esto no ocurre en Wuthering Waves. Los personajes rerunean en 3 meses aproximadamente y es súper fácil. De hecho, el mismo ejemplo ahora es Laini, que está en el banner mientras estáis viendo este vídeo. Igual no está en el banner, igual le quedan unos pocos días al personaje, porque sabéis que grabo muchos vídeos juntos y luego los voy subiendo en distintos timings. Y sí, Laini acaba de llegar ahora en la segunda mitad de la 3.2 y vino en la 3.0, con lo cual de diferencia desde que vino Laini han pasado unos 3 meses aproximadamente, 3 y medio. No es demasiado y es bastante rápido, y además suele haber dobles y triples banners y suele haber bastantes banners recopilatorios donde te dejan elegir a un personaje. Y llegamos al último punto de la calidad de vida a las personas que ahora mismo que suben al tren de Wuthering Waves. Hay un banner recopilatorio según inicias la cuenta donde puedes elegir un personaje de la 1.0 y seguramente esto lo actualicen dentro de poco porque estamos en la 3. Lo que fuese, a poder elegir incluso un personaje de la 2.0 de aquí a poco como calidad de vida, para que según entres a Google puedas elegir un personaje aunque no esté su banner y tirar por él como calidad de vida para jugadores nuevos. Por último, ¿cuál es la proyección de este juego? Que para mí es el punto más importante de jugar a un juego, en este caso un gacha. ¿Realmente van a llegar a un punto en el que cuando facturen lo que necesitan van a tener el juego en stand-by, van a actualizarlo con lo mínimo, van a jugar a dar migajas y toda esta clase de cosas como han hecho la mayoría de gachas? Pues bien, por ahora y en los 2 años que lleva este juego, la respuesta es no. Porque hasta ahora lo que han hecho, como he dicho en otros vídeos y como he dicho en este mismo, no han hecho más que mejorar. Es decir, el salto, y se puede ver mientras jugáis, de toda esa 1.x, que sería pues todo el mapa inicial de Huanglong, toda la historia hasta que llegas a Costa Negra, se nota que es, digamos, un gacha que se ve mucho más neutro, se ve mucho más estándar en la media, se ve muy como una cosa promedio, no se ve como wow, qué diferencia con el resto, qué cosas más interesantes, no. Pero si tú ves ese salto a partir de Costa Negra y la 2.x, que sería Rinascita, haces así. ¡Wow! Y luego de todo lo que fue Rinascita, cuando acabes todo ese arco y llegues a lo que es la 3.0, que estamos recién en la 3.2, notas de nuevo otro salto de calidad espectacular en exploración, en historia, en mapa, en calidad de vida, en todo lo que te puedo ofrecer, en cantidad de recursos, en trabajo sobre que tu experiencia en hacer todo eso sea mucho más sencilla. Y si extrapolamos esto, no haciendo las expectativas, sino a lo que podría ser en el futuro, la 4.0, que llegará seguramente de aquí a menos de un año, es posible que nos podamos sorprender muchísimo más de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, la progresión del gacha es una evolución enorme, a pasos agigantados, que hay que valorar y hay que mencionar y tener extremadamente en cuenta. He jugado otros gachas, bastantes, y no he visto una progresión de mejora tan grande y tan abrupta como ha tenido este juego. Así que me alegro de hecho de hacer este vídeo y de recomendároslo. Poquito más, gracias por llegar hasta el final, dejar un buen like, una buena ulti de Met, suscribiros si queréis un buen canal para tener todo actualizado al día, y ya sabéis que dentro de poco este canal tendrá vídeo diario. Todavía no ha habido vídeo diario porque estamos en este primer mes de consolidación y entender datos, cómo funciona todo, cómo es la nueva comunidad de Wuthering Waves. Y de hecho, para finalizar el vídeo me gustaría decir también que también se mide muchas veces los gachas por su comunidad, y si bien las comunidades de otros gachas a mucha gente le echan para atrás y mucha gente no juega muchos gachas por la mala fama que tiene su comunidad, en este caso la comunidad de Wuthering Waves ha tenido bastantes menos polémicas, la comunidad como tal, es decir, sus creadores de contenido, en este caso de habla hispana. Y de hecho los creadores de contenido generales mantienen un buen ambiente, hacen contenido sano, entran bastante menos en polémicas y en cosas extrañas, y hasta ahora, igual esto cambia después de este vídeo y hay un montón de polémicas y se empiezan a hacer PvPs como ocurrió en la comunidad de Genshin. Realmente hasta ahora se siente un ambiente bastante neutro, sano, para disfrutar del juego, con sus limitaciones como todo, porque es un gacha que tiene 2 años, no tiene 6 como Genshin Impact, y como siempre tenéis los mejores canales en habla hispana para que disfrutéis de todo el contenido que deseáis. Así que cuidaos mucho, tenéis muy buen día, no sé, mini minis, bienvenidos al canal y chaito.